Muy bien, entonces les decía que por favor las dudas que vayan surgiendo, por favor, que se vayan externando para conforme salen, tratar de irlas disipando, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Entonces, muchas veces, nosotros decimos que amamos mucho a Dios y sí, es verdad. Nadie puede decir o juzgar el amor que nosotros le tenemos a Dios independientemente de cómo lo externemos, porque pues muchas veces no tenemos los mismos modos, todos tenemos modos distintos de, de poder manifestar o expresarle a Dios el amor que nosotros le tenemos. Sin embargo, Jesús sí va mencionando puntos muy específicos en el libro del cielo de lo que hace el alma cuando verdaderamente ama a Jesús. Cómo es que ese amor las va llevando a una unión perfecta, no solamente de estar de acuerdo, sino de unidad, de ser una sola cosa. Entonces, una cosa es estar de acuerdo con otra persona y otra muy diferente sería el llegar a una fusión perfecta con esa persona. Entonces, para llegar a la fusión perfecta solamente se puede llegar con la única persona que es Jesús. De ahí en más, pues no podemos nosotros llegar a una unión perfecta con nadie. Siempre tendríamos desacuerdos con otras personas, pero con Jesús, si nosotros le donamos nuestra voluntad y Él nos da la suya, entonces ahí sí hay manera de tener esta unión perfecta. Entonces, en la lectura 1143 de diciembre 14 de 1912, que es la lectura que vamos a comenzar el día de hoy, Jesús le dice a Luisa, dice, hija mía, no te quiero atar con sogas y cadenas. Con los rebeldes se usan cuerdas y cadenas de hierro, pero con los dóciles, con quienes no quieren otra vida que mi voluntad y no toman otro alimento que mi amor, apenas un hilo se necesita para tenerlos unidos conmigo. Y muchas veces ni siquiera me sirvo de este hilo, pues están tan adentrados en mí que forman una sola cosa conmigo. Y si lo uso, es casi para entretenerme en torno a ellos. Entonces, Jesús es tan sabio, tan hermoso, tan lindo con cada uno de nosotros, que en este pequeño párrafo de esta lectura nos habla cómo Él expresa y honra su ser y su libertad al darnos la libertad a cada uno de nosotros. Si ponemos atención, Jesús no nos está atando a Él de ninguna manera, o sea, dice, es como un hilo chiquito y muchas veces ni siquiera lo utilizo. ¿Por qué? Porque el alma que quiere vivir en la divina voluntad tiene que hacerlo de manera libre y voluntaria. O sea, nadie tiene que tratar de obligar a otra persona a vivir en la divina voluntad. Este don de la divina voluntad obrante en la criatura es un don personal, no es un don colectivo en el cual nosotros podemos, de alguna manera, obligar a otras personas a que lo tengan. No, no se puede. Entonces, incluso el alma que empieza a conocer de la divina voluntad, esta alma tiene que comenzar a ir entregando voluntariamente todas aquellas cosas que no son de Dios, incluso algunas prácticas religiosas o incluso dones que puede ya poseer con anterior la criatura. O sea, si esas cosas le están haciendo de obstáculo para poder unirse a la divina voluntad, para poderse unirse a Dios, entonces esta persona tendría que deshacerse de todas ese tipo de cositas, incluso son santas, para poder tener una unidad perfecta con Dios. Y lo digo de esta manera porque es así como Jesús se lo, se lo va manifestando a Luisa. Hay una lectura también en el volumen 11 muy bonita, en donde Luisa un día se está llorando,
por ahí estaba como inquieta, está llore y llore, y Jesús se presenta con ella y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Pídeme lo que quieras y lo que quieras te doy. Entonces Luisa le dice, no, de tus cosas es mejor que tú las tengas contigo, te quiero a ti. Entonces fíjese las palabras tan sabias que utiliza Luisa, dice, no, de ti yo no quiero nada, yo no quiero tus dulcitos, yo no quiero tus premios, yo no quiero tus dones, yo te quiero a ti. Y Luisa, al decir esto, le causa una gran impresión a Jesús que hasta le aplaude, le dice, bravo, hasta que encuentro a una que no queriendo nada, quiere todo. Entonces, así como tenemos nosotros que irnos despojando de ese tipo de cositas para poder unirnos a Dios, también tenemos que entregarle a Dios un amor totalmente libre, sincero y total para que entonces Él lo pueda tomar con agrado. O sea, no tiene que haber un atisbo de un amor a la criatura, de un apego. Y con esto no estoy diciendo, ni tampoco estoy queriendo dar a entender que no queremos, no tenemos que querer a la familia o que no debemos querer incluso trabajar o cosas así, no. Simple y sencillamente lo que digo es que Jesús explica en los escritos que la criatura tiene que amar a Jesús en los hijos, a Jesús en la familia, tiene que ver a Jesús en su trabajo y tiene que no trabajar por ganar dinero o una promoción, un puesto o lo que ustedes quieran, sino que tiene que trabajar para darle vida a la divina voluntad en cada acto que va realizando. Entonces lo importante no es tanto el acto, no es tanto la acción que se va a llevar a cabo, sino la intención con la que se va a vivir toda la vida, independientemente de lo que se haga. ¿De acuerdo? Entonces, solo el amor es lo que verdaderamente nos puede mantener unidos a Dios. Sobre todo al principio, cuando no existe una unidad perfecta con Dios, lo que va a pasar es que todas las tentaciones, esta lucha de batallas con las tentaciones, con pues sí, con tentaciones y con luchas que tenemos espiritualmente cada uno de nosotros, ahí va a estar y va a ser más intensa, sobre todo al principio. Y digo que es sobre todo al principio porque no quiere decir que conforme el alma se va adentrando en la divina voluntad, ya no va a tener tentación. No, sí, la tentación va a estar siempre hasta el día en que nosotros pues ya nos muramos. Ya en el momento en el que se muere, pues ya se termina la tentación. La única diferencia está en que cuando el alma todavía no tiene una unidad perfecta con Dios, la intensidad con la que siente, percibe y vive las tentaciones, pues es muchísimo más grande, hasta el punto de caer en ellas. Pero conforme el alma se va adentrando en este ambiente de la divina voluntad, aún y cuando exista la tentación, el alma que vive en la divina voluntad ya ni siquiera la percibe, ya no la siente, no le pone la atención a la tentación, sino que está siempre ocupada en darle vida a la divina voluntad en cada acto de vida que va realizando. Entonces, es por eso que Jesús no cae en una injusticia con nadie. ¿Por qué? Porque no le quita la tentación a nadie, simple y sencillamente el alma que vive en la divina voluntad no la vive con la misma intensidad con la que la pudo haber vivido ella misma anteriormente o como la vive alguien que hace la voluntad de Dios pero que no vive en ella. Porque se puede hacer esta diferencia en donde exista un alma que es muy santa, pero practicando las virtudes y entonces está haciendo la voluntad de Dios, claro que sí, pero no está viviendo en ella. Solamente el alma que vive en la divina voluntad está viviendo en ese ambiente de la divina voluntad, está fundido con Dios, por así decirlo. Entonces, la naturaleza humana siempre va a estar teniendo esas tentaciones, ¿de acuerdo? Luego dice, entonces, mientras Jesús me ataba, yo me he encontrado en el mar interminable de la voluntad de mi dulce Jesús, y por consecuencia en todas las criaturas, e iba extendiéndome
en la mente de Jesús, en los ojos de Jesús, en la boca, en el corazón y así, en la mente, en los ojos y en todo lo demás de las criaturas. Y hacía todo lo que hacía Jesús. Oh, cómo con Jesús se abraza todo, no queda excluido ninguno. Y esto es un ejemplo perfecto y claro de cómo se hace un giro. Si ponemos atención en lo que va diciendo Luisa, ella comienza a participar de la vida de Jesús, de la humanidad de Jesús. ¿Para qué? Para dárselo todo a las criaturas. Entonces, de tal modo que está girando en la humanidad de Jesús. Y eso no es exclusivo de Luisa, eso todo el alma que quiere o pretende vivir en la divina voluntad, si está fundido, pues, lo puede hacer sin ningún problema, no hay ninguna limitante más que, a mí me gusta mucho decir que la única limitante del giro es uno mismo, es la imaginación que uno tenga, el conocimiento de la vida de Dios que tengamos, que mientras más conocimiento de la vida de Dios poseemos, mientras más conocimiento de Dios tenemos, más se puede decir que repertorio, tenemos más, más lugar, más ambiente, más espacio, más material para poder nosotros girar en el mismo Dios. Después Jesús ha agregado, quien está en mi voluntad, abrazando todo, rezando y reparando por todos, toma en sí sola el amor que tengo por todos. Así que el amor que tengo por todos lo encierra ella sola. Y por cuanto la amo, otro tanto me es querida, otro tanto bella, así que todo deja atrás de ella. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el alma de verdad ama a Jesús, pero lo está amando en su voluntad. O sea, no solamente está permaneciendo unida, como si estuviese junto a Dios, sino que se compenetran tanto que se vuelven una sola cosa y entonces el alma empieza a extenderse en todas las obras de Dios. Por eso es que comienza a girar. Entonces, el giro se podría decir que es el movimiento en el cual nosotros comenzamos a echar a andar el don de la divina voluntad obrante en la criatura. Porque si bien es cierto que cuando nos fundimos ya estamos en Dios y entonces Dios está caminando, hablando, mirando, durmiendo y demás de todos los actos que nosotros realizamos, sí, pero no participamos de las obras de Dios. Entonces, en el momento en el que se gira, ahí es cuando ya participamos de una manera activa en las obras de Dios con la finalidad de glorificar, honrar, acompañar, aliviar, consolar, maravillar y todo lo que ustedes quieran a Dios y darle un beneficio a todas las almas. Entonces, eh, por eso es que el alma comienza a que después que se funde, se compenetra y se vuelve en una sola cosa, ahora el alma comienza a extenderse en esas obras de Dios, de tal manera que conforme va extendiéndose en esas obras, va cada vez amando más a Dios y al mismo tiempo está tomando posesión de esas mismas obras en las cuales se va extendiendo. ¿Por qué? Porque pues Dios ya le dio su vida, o sea, Dios ya le dio la vida divina, se le está dando todo lo que Él es, todo su ser, toda su vida, todo lo que Él contiene y posee. Pero, pues ya me lo dio, bueno, sí, pero no puedo presumir de que es mío si no tomo la posesión del bien que me está dando. Y entonces en este caso, el bien que me está dando es el mismo Jesús. Entonces, Jesús viene a ser la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que es el Verbo. ¿De acuerdo? Entonces Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios y posee una unidad con la Santísima Trinidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como Jesús posee una unidad con la Santísima Trinidad, entonces
de tal manera que él, poseyendo esa unidad, siendo Dios y verdadero hombre, entonces todas las obras de Dios son de Jesús, incluyendo su propia vida. Entonces, cuando el alma se funde y comienza a girar en la divina voluntad, tiene que empezar a tomar posesión de lo que Él ya le dio. Por eso es importante estar conociendo la vida de Jesús. Por eso es importante estar conociendo las obras de Dios. Y de ahí que en muchas ocasiones se recomiende, por ejemplo, los escritos de María Valtorta. ¿Por qué? Porque en María Valtorta ahí es en donde comenzamos nosotros a conocer la vida de Dios, la vida de Jesús, la vida social, por así decirlo, pública de Jesús. Entonces, de tal manera que cuando la conocemos, entonces tenemos ese campo más amplio del cual nosotros nos podemos ir uniendo a esa vida y estamos haciendo o tomando la posesión. Lo mismo pasa con los escritos de Luisa Picarreta. O sea, conforme nosotros vamos leyendo los escritos, cada vez vamos conociendo más estas mismas obras de Dios. Y conforme las vamos conociendo, podemos ir participando cada vez más de ellas. Y conforme participamos de esas mismas obras, vamos tomando la posesión de esas obras de Dios que pasan a ser nuestras mismas obras. Por eso en muchas ocasiones en los escritos de Luisa, ustedes se van a encontrar con que ella dice que estaba siguiendo los pasos de la divina voluntad y comienza a decir algunas otras cositas, pero ella está continuando siempre o está siguiendo siempre los pasos de la divina voluntad, la vida de la divina voluntad, las obras de la divina voluntad, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se necesita, porque viene a ser una necesidad de vida, no una necesidad de carencia, el giro para ir poseyéndolo. Y en una ocasión me preguntaban, ¿por qué si, si cuando una persona hace un giro, ahí está la vida completa de Dios? Pues, obviamente que sí. ¿Por qué se necesita hacer más actos si en ese acto ya está toda la vida de Dios? Y la respuesta es precisamente lo que acabamos de decir, porque se tiene que poseer toda la vida de Dios, todas las obras de Dios. Y con un solo acto hecho en la divina voluntad, pues no lo alcanzamos a abarcar todo. De hecho, aun y cuando nosotros nos pasemos toda la vida tratando de vivir en la divina voluntad y haciendo actos y giros en la divina voluntad, jamás abarcaríamos a todo Dios. Eso es prácticamente imposible. Pero los méritos que la criatura va alcanzando o adquiriendo por los giros que va haciendo y la posesión que está tomando de las obras de Dios, la vida misma de Dios, eso sí le pertenece a la criatura. Y es precisamente eso lo que le va a poner en una posición más o menos en el cielo, de lo que va a gozar de Dios. Entonces le dice después, entonces yo, habiendo leído que quien no es tentado no es agradable a Dios, y pareciéndome que desde hace mucho tiempo no sé qué sea tentación, se lo he dicho a Jesús y él me ha dicho. ¿Se fijan cómo Luisa ya no tenía este impulso contrario? Ella ya no estaba poniendo la atención en el, en la tentación, no estaba poniendo la atención en la acción que estaba realizando. Ella ponía la atención, y ahí es en donde está el martirio de atención para todos nosotros que practicamos. Ella ponía la atención en darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida. Entonces, por eso es que Luisa ya no estaba sujeta a la tentación. O sea, la tentación estaba ahí, pero ella ya no estaba sujeta, ya no estaba como amarrada a la tentación, ya no le hacía nada, pero pues ahí seguían. Entonces Jesús le dice, hija mía, quien está del todo en mi voluntad no está sujeto a tentaciones.
porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad. Y no solo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz y el alma ante esta luz conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo, del cual no tolera estas burlas y le son más terribles que el mismo infierno. Y con todas sus fuerzas le rehuye. Prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te lloverán encima. Quien está en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria, y de los enemigos ninguno osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. Si se da cuenta cómo entonces las tentaciones ahí siguen, pero ahora es al revés. Antes la criatura estaba tratando de evitar la tentación y ponía su atención en eso. Ahora, como la criatura está poniendo su atención en darle vida a la divina voluntad en cada acto de su vida, y entonces es Dios el que está obrando a través de la criatura, ahora los papeles se cambian y ahora el demonio es el que está tratando de rehuirle y dice, no, 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 ni te le acerques porque ahí no nos conviene. ¿Sí se fija? Sí, Entonces, esto viene a ser como un círculo virtuoso al cual el alma tiene que aspirar. O sea, el alma tiene, nosotros que estamos tratando de vivir en la divina voluntad, tenemos que tener esta aspiración de poseer cada vez más a Dios, y el hecho de que ya no se sientan las tentaciones viene a ser como un extra, viene a ser como un plus, nada más, como un agregado. Muy bueno, claro que sí, pero eso va a ser efecto de que el alma ya no está poniendo su atención en ninguna otra cosa, ya sea pecado, virtud o lo que sea, sino que está poniendo su atención en darle vida a la divina voluntad en cada acto que va realizando. Entonces, eh, lo que acabamos de leer en esta lectura nos lo viene a corroborar en la que sigue también del mismo volumen 11, que es la lectura 11:44. Y le dice Jesús a Luisa, hija mía, con quien hace mi voluntad me siento como en deber de darle mis virtudes, mi belleza, mi fortaleza, en una palabra, todo lo que yo soy, y si no se lo diera, me lo negaría a mí mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere dar? Sus virtudes. Y aquí el detalle está en que hemos escuchado en muchas ocasiones, y Jesús lo dice también en los escritos, que cuando el alma vive en la divina voluntad, las virtudes desaparecen y quedan absorbidas dentro de la misma divina voluntad. ¿Estamos de acuerdo o no? sí, sí, Entonces, si quedan absorbidas, ¿en dónde quedan pues las virtudes? Ah, pues entonces pasa lo que estábamos diciendo hace rato. O sea, la criatura ya no tiene su atención en practicar una virtud, porque incluso la virtud, por definición del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que la virtud es un esfuerzo humano, tratando de imitar los atributos divinos. Entonces, es por eso que cuando la gente eh, trata de ser virtuoso y practica alguna virtud, vamos a poner como ejemplo la virtud de la paciencia. Entonces, yo estoy tratando de practicar la paciencia y para eso necesito primero el impulso contrario a la paciencia. O sea, necesito que el prójimo, porque de hecho la virtud humana tiene su origen en el prójimo. O sea, necesito al prójimo que me dé el impulso contrario a la virtud que quiero practicar para yo poner en práctica la virtud en juego, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y si no hubiese un prójimo que me da el impulso contrario a la virtud que quiero practicar, pues entonces no practico la virtud porque pues no tengo ese impulso contrario. ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, no, sí, 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 Entonces, si de tal manera que cuando el alma trata de ser paciente,
y está practicando y practicando y practicando. Como es un esfuerzo, llega un punto en que el alma se cansa. Y entonces, de estar practicando la virtud y aquí encima tener la palomita del Espíritu Santo, de repente se cansa y la palomita se va y baja un buitre y entonces se pone como esquizofrénico, ya lo perdimos. Empieza a perder la paciencia, se desespera, grita, vocifera y bueno, a lo mejor a ustedes nunca les ha pasado, ¿verdad? Porque ustedes son muy santas, pero en una persona normal, pues es lo más común que puede pasar. Entonces, pero cuando aquí Jesús nos dice que Él se siente como en deber de darle sus virtudes, entonces Jesús da la virtud, pero se la da al alma y pasa a ser como una cosa natural en la persona. Ya no se batalla. Ya no se batalla, ya no siente esa batalla por practicar alguna cosa, no, pues es como cuando nosotros tenemos el palpitar de nuestro corazón. Ese palpitar de nuestro corazón es de forma natural y no sentimos la batalla que está teniendo. El respirar también, nosotros respiramos normal, bueno, en condiciones normales y pues no tenemos una batalla con eso. Pero, ¿por qué? Porque lo hacemos de manera natural. Y entonces esas virtudes, bien, que son atributos de Dios, pasan a la propia naturaleza del ser humano y el ser humano vive con esos atributos divinos y entonces los manifiesta al exterior. Y para las personas, para la humanidad, se pudiese decir que, ay, mira, esa persona es muy virtuosa, pero no, simple y sencillamente lo que está pasando es que está manifestando los atributos divinos. ¿Por qué? Porque pues no le causa ningún tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque no está poniendo su atención ni siquiera en la virtud. Está poniendo su atención en darle vida a Dios en ese acto de su vida, no importa lo que sea. Y si estamos poniendo la atención en eso, entonces no ponemos la atención ni siquiera en el atributo divino que se manifiesta. Porque dejamos que Dios obre a través de cada uno de nosotros. Le damos la libertad completa y eso es amar verdaderamente a Dios. Darle la libertad completa a Dios de todo lo que soy para que Él pueda obrar en plenitud a través de cada uno de nosotros. Porque si no, pues ¿qué trato es con Dios? Decirle que me fundo en su voluntad y estoy obrando a lo divino, pero pues tengo apegos al dinero, tengo apegos a la familia, tengo apegos a lo material, o tengo apegos a los viajes, no sé, hay muchas cosas, muchos apegos. Y vuelvo a repetir, no se trata de no querer a la familia, ni mucho menos, no, pues sí quiéralo, pero quiera a Dios en la familia. No se trata de dejar mi trabajo, no, o sea, usted siga trabajando, pero trabaje para darle vida a Dios en esos actos que hace cuando trabaja. Y entonces, Luisa dice, después estaba pensando en qué le gustará más al bendito Jesús, el amor o su voluntad. Pues qué buena pregunta, ¿verdad? Y Jesús le dice, hija mía, sobre todo debe tener la primacía mi querer. O sea, el acto único de Dios, el acto divino, debe tener la primacía sobre absolutamente todo. Mira, un poco tú misma. Tienes un cuerpo, un alma, estás compuesta de inteligencia, de carne, de huesos, de nervios, pero no eres de frío mármol. Contienes también un calor. Así que el alma, la inteligencia, el cuerpo, la carne, los huesos, los nervios, deben ser mi voluntad y el calor que contiene el amor. Mira la llama, el fuego, la llama, el fuego. Debe ser mi voluntad y el calor que produce la llama y el fuego
el amor. Así que en todas las cosas, la sustancia debe ser mi voluntad, los efectos del amor. El uno y la otra están tan conectados juntos que no puede estar el uno sin la otra. Así que cuanta más sustancia de mi voluntad el alma contiene, más amor produce. Entonces, ¿qué dijo pues? ¿Qué pasó? Pues está diciendo que el amor es el resultado de la acción de la voluntad de Dios. Entonces, conforme el alma se va llenando cada vez más de voluntad divina y va obrando cada vez más en esta voluntad, como resultado, el alma va a amar cada vez más a Dios y a todo lo demás. Es por eso que cuando nosotros vemos a un alma que es totalmente egoísta, pues es así porque no está amando, no está llena de la voluntad de Dios, ni siquiera como por hacerla, menos vivirla. Pero cuando el alma vive en la voluntad de Dios, entonces como resultado el amor que tiene hacia las criaturas cada vez va a ser mayor, mayor y mayor. Entonces lo que va a pasar es que la criatura va a estar amando en todo momento. ¿Por qué? Porque quien está amando es el mismo Jesús, es el mismo Dios a través de la criatura. Y qué maravilla y qué regalo tan hermoso el poder saber que el amor que se va a manifestar hacia mi familia, hacia mi prójimo y hacia todas las cosas creadas es el amor del mismo Dios. Siempre y cuando el alma esté totalmente dispuesta a vivir en la divina voluntad. No solamente hacerla, sino vivirla. Luego le dice, esto ya es en otra lectura de julio 24 de 1938. Dice, me siento investida por el fiat. Me parece que me llama en todas las cosas creadas para darme su amor y así poderlo amar de más. Entonces, sí se fija cómo Luisa está tomando de todas las cosas el amor que Dios le da, pero lo toma para multiplicarlo, no para quedarse con él, sino para tenerlo aquí y entonces aquí hacer un movimiento de multiplicidad. ¿Y cómo multiplico ese amor? ¿Cómo le hago para multiplicar ese amor? Pues es precisamente a través de la toma de posesión de estas mismas obras, como a través del giro. Si ustedes se fijan, en ese momento que nosotros estamos girando, tomamos posesión de la cosa creada o de la misma obra de Dios, que es la manifestación de la voluntad y el amor de Dios, y entonces lo que hacemos es que le ponemos de lo nuestro y se multiplica, se vuelve doble, triple o hasta el infinito. Y en ese punto entonces ya le agregamos de más y podemos darle a Dios una cosa totalmente nueva. Por eso es que Jesús decía que el que cree en mí hará mis mismas cosas y aún mayores. ¿Cuáles son esas cosas mayores? Pues las cosas que Él no hizo. ¿Y cuáles son esas cosas que Él no hizo? Pues son las cosas que yo voy a hacer viviendo en la divina voluntad. Y entonces sigue Luisa. Pero pensaba entre mí, ¿qué diferencia hay entre el amor y la divina voluntad? En la otra le preguntaba que qué prefería más. En esta le pregunta que cuál es la diferencia entre el amor y la divina voluntad. Y entonces Jesús le repite la visita y le dice, hija mía, hija de mi voluntad es luz, el amor es calor, inseparables entre ellos. No puede estar la luz sin el calor, ni el calor sin la luz. Parece que sean gemelos, nacidos en un parto. Sin embargo, la primera en nacer es la luz, o sea, la voluntad. Y después surge el calor,
o sea, el amor. Así que el calor es hijo de la luz. Entonces, el amor es el hijo de la voluntad. Así mi voluntad tiene su acto primero. El amor es su hijo predilecto, su primogénito, inseparable. Si mi voluntad no quiere, no se mueve, no quiere obrar. Entonces el amor se está escondido dentro de su mamá sin hacer nada. En cambio, si mi voluntad quiere obrar, el amor corre, vuela, es todo ojo, movimiento, obras y pasos sin cansarse jamás. Entonces, si se da cuenta cómo la voluntad de Dios tiene siempre la primacía y el resultado, el Hijo, viene a ser el amor. Entonces, quiere amar a Dios, pero, pero de veras, o sea, de veras quiere amar a Dios. Entonces, llénese de la voluntad divina, de tal modo que llenándose de la misma divina voluntad, pueda participar de las mismas obras de Dios y entonces pueda poner en acción el amor divino, pueda poder amar a Dios como Dios quiere y merece ser amado. Como ven, hasta aquí tienen alguna inquietud, alguna duda, ¿le paramos o le seguimos? Ustedes digan. Le seguimos y yo no, las demás. Lo explicas, Seguimos. lo explicas muy bonito, Adonai, pero a la hora de la práctica, como que A la hora de, es cuando qué. como dice el dicho, ese dicho, el puerco, la puerca torció el rabo, pero es cuando, en la hora de la práctica es cuando bueno, al menos a mí se me va, se me olvida. Ah, no sé. Aquí mire, bueno, va a sonar así como medio raro lo que voy a decir, pero no importa. No importa si se nos olvida, pero ahí le va por qué. Dice Jesús en los escritos que mientras el alma no tenga ese movimiento voluntario de salirse de su voluntad o por el pecado, o sea, si se sale por debilidad de la misma criatura, o por alguna razón, vamos a decir, externa al alma, dice Jesús que no pasa nada. En el sentido de que yo ahorita en la mañana me fundo en la divina voluntad y entonces todos esos actos que estoy haciendo son los actos de Jesús, ¿verdad? O sea, voy a hablar, es Jesús el que habla. Voy a caminar, es Jesús el que camina. Voy a desayunar, es Jesús el que desayuna. Voy a trabajar, es Jesús quien trabaja. Y teniendo esa práctica y esa conciencia de que es Jesús el que viene a hacer todas las cosas en mí. Eso es fundirse en la divina voluntad. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, sí. Entonces, tomando como referencia eso, si ahorita yo comienzo así y son las 10 de la mañana y de repente mi trabajo me exige una cantidad de concentración exagerada y se me olvidó, o a lo mejor no estoy trabajando, pero pues se me fue la onda, o sea, simple y sencillamente ya no me acordé, pero no fue por cometer pecado. Y obviamente no falté a la gracia de Dios, o sea, no cometí un pecado mortal. Y ya son las 6 de la tarde, me acuerdo que de repente, ya no hice actos en la divina voluntad, no importa. O sea, dice Jesús que en ese momento que me acuerdo, yo me fundo en la divina voluntad y entonces esos actos que no se hicieron desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por poner un ejemplo, dice que Jesús lo suple. Él lo hace, lo toma en cuenta como hecho por él mismo, ¿de acuerdo? Entonces al alma no le falta nada. Obviamente que esto va de la mano con el hecho de tener la iniciativa de seguir leyendo los escritos y de seguir tratando de vivir en la divina voluntad cada vez más y cada vez más y cada vez más.
Y obviamente que para vivir en la divina voluntad, pues tenemos que estar en estado de gracia primero. ¿Estamos de acuerdo, verdad que sí? Sí. Y entonces, pues no pasa nada. Usted trate de vivir en la divina voluntad mientras usted no cometa un pecado mortal. Usted trate de hacer sus actos en la divina voluntad lo más que se pueda, lo más que se pueda. Y si por alguna razón se le olvidó, pues cuando se acuerde, vuélvase a fundir en la divina voluntad y continúe su vida en la divina voluntad. Siga ofreciéndole su vida en la divina voluntad. Y es más, ya unida en la divina voluntad, usted misma puede unir, si quiere, esos actos que usted hizo sin haberse acordado que estaba viviendo en la divina voluntad. O sea, los puede rehacer en la divina voluntad si usted quiere. Entonces usted en la noche, vamos a decir, se acordó, híjole, hoy nomás en la mañana y ya después se me olvidó que tenía que hacer actos en la divina voluntad. Pues en ese momento se funde y comienza, si quiere, a rehacer sus actos de todo su día en la divina voluntad y ya está hecho. Así de fácil, así de sencillo, sin complicaciones y sin nada. ¿Cómo ve? Sí, está bien. Yo digo que el diario, los detallitos chiquitos son los que a mí se me olvidan. Porque como ahorita que me tocó llevar a los nietos a la doctrina y más una amiguita, entonces los llevo a visitar al Santísimo. Ujú. Un minutito antes de irnos a la doctrina, pero entonces ahí sí me acuerdo, porque se lo ofrezco a Jesús, no nomás estos 3 niños, aquí son todos los niños del mundo y estaba pensando, por los de África, porque los dejo, es un minuto que les doy a ellos, un minuto con Jesús y vámonos. Los dejo y luego ya me regreso yo otro ratito. Pero estaba pensando y dándole vueltas. Ahí sí me acuerdo, pero en los detallitos de las señoras que vinieron a limpiar la casa hoy. Gracias a Dios. Nunca me acordé de Jesús, bendito Dios. Qué bueno que tengo ayuda. Qué bueno que viene alguien a limpiar. Esos son los detallitos que a mí se me van. Pero bueno, seguimos. Es a lo que yo me refiero. Las cosas así grandecitas de ir al templo y demás. Vamos, Jesús, en tu voluntad. Aquí ahorita que me vino a la cabeza las señoras que vinieron. Cuando en ese momento yo tenía que ver, sí, pásense, gracias. Pero no, se fueron. Ok, gracias, se les paga. Esos son los detallitos que a mí me retumban. Que Pero se acordó después. ahorita. Los niños no, los niños es Pues tarea, pero ahorita ahorita y ese es un detalle que hay que agradecer. Pero sí, claro, pero bueno, a lo que voy es que se le corta poquito, pero a lo no que, a sé. lo que se entendió, Oh, no, que en rato que me siento así como que hablaste todo muy bien, muy bonito, pero como que, ay, como quisiera que se me grabara a mí. Esto, no sé. usted trate de vivir en la divina voluntad cada acto que usted haga y si se le llega a pasar, cuando se acuerde se vuelve a fundir y ya con eso. Siga haciendo Oh, sus actos. O sea, lo importante es irse llenando de esa divina voluntad cada vez más. Y a lo mejor al principio, pues, uno no siente ningún tipo de efecto ni nada, porque pues en la divina voluntad uno no vuela, ni tampoco le pasan cosas extraordinarias. En el sentido de lo espiritual, pues, como en algunos otros movimientos y asociaciones, grupos y demás, en donde sienten hasta calientitas las manos y que todo les da vuelta y bueno, manifestaciones de Dios hay muchas, pero en la divina voluntad pues no, en lo práctico pues no es tanto. Esto es más contemplativo, es más en el interior del alma. Por eso le digo, mientras usted se vaya llenando de la divina voluntad, ese efecto tiene un efecto acumulativo, por así decirlo. Y entonces tiene que llegar a un punto en el que Dios le haga saber al alma lo que Él quiere de cada uno de nosotros.
Entonces usted fundas en la divina voluntad, déjese inundar por la fe, por el mismo, y va a ver cómo todo se va a ir dando solito, porque ya con el hecho de que ustedes están tratando de leer los escritos de la divina voluntad para ponerlos en práctica, están cumpliendo con lo que decía Jesús en el Evangelio de San Mateo 6:33, me parece, donde Jesús le dice a Luisa, donde Jesús le dice a los apóstoles, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Entonces, pongamos nuestra atención en darle vida a la divina voluntad en cada acto de nuestras vidas, y todo lo demás se da solito. ¿De acuerdo? Ok, gracias, gracias. ¿Alguien más por ahí tiene algún comentario, alguna duda? ¿No? Entonces le seguimos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, Entonces, Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, en el verso 20 al 23, pues él tenía muchas palabras más curiosillas, ¿verdad? Pero ahí dice, mas no ruego tan solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que sean todos una sola cosa. Así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean ellos una cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en una cosa y que conozca el mundo que tú me has enviado y que los has amado, como también me amaste a mí. Entonces, ¿de qué nos habla ahí? ¿Qué tiene que ver con lo que estábamos mencionando en los escritos de la Divina Voluntad en esas lecturas del volumen 11 que hablaba del amor? Pues es que sí se acuerdan que el amor viene a ser el resultado o el efecto o el hijo de la voluntad divina. Entonces, ¿yo quiero amar a Dios? Sí, pues aquí nos da la receta. Sí, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean uno como tú y yo somos una sola cosa. Entonces, queremos amar a Dios de manera perfecta, como Dios quiere y merece ser amado, pues entonces tenemos que llegar al punto de la unidad con Dios, pero una unidad perfecta, una unidad de fusión, no de estar juntos, sino de fusión, en donde sin perder uno y el otro lo que es, se vuelvan una sola cosa. Entonces, esta unidad, el ejemplo más claro que nosotros podemos tener de la unidad, o sea, de la fusión total y completa y plena, está en las tres personas distintas, en las tres personas santísimas. Tres personas distintas, un solo Dios. Ahí está el misterio de la Santísima Trinidad. Pero ¿qué los hace que siendo tres personas distintas sean un solo Dios? Son distintas en la persona, pero son una sola persona o son iguales en la voluntad. Entonces, la voluntad de Dios es precisamente la que las hace a las tres personas ser una sola cosa, ser un solo Dios, aunque sean personas distintas. ¿De acuerdo? Y así como en Dios, siendo tres personas distintas, es un solo Dios por medio de la voluntad, de ese mismo modo nosotros podemos unirnos a Dios. ¿Cómo nos unimos? Por medio de la voluntad. Y cuando nos unimos por medio de esa voluntad divina, entonces lo que se produce viene a ser el amor. ¿Y qué pasa con el amor? ¿Por qué el amor es tan importante?
Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que el purgatorio es precisamente un estado del alma en donde valga la redundancia, el alma va llenando esos huequitos de los actos hechos sin el amor de Dios. Entonces, conforme el alma va actuando en la divina voluntad, va produciendo amor divino y entonces se va llenando de amor divino desde antes de morirse. Es por eso que Jesús dice en los escritos que el alma que vive en la divina voluntad exenta el purgatorio. Bueno, sí, exenta el purgatorio, pero después de muerto. Pero eso no quiere decir que no tenga un purgatorio, no, sí lo va a tener, nomás que lo tiene aquí. Entonces, el hecho de que trato de vivir en la divina voluntad, ahí estamos tratando de vivir en la divina voluntad y luego de repente tenemos padecimientos, sufrimientos, enfermedades y demás, problemas, contradicciones, injurias y todas esas cosas, cuando las vivimos en la divina voluntad, entonces se convierten en nuestro purgatorio. ¿De acuerdo? Entonces por eso el alma exenta el purgatorio en el momento de que se muere y pasa directamente a la gloria de Dios. Y que esto de vivir el cielo también se puede llegar antes de morirse incluso. O sea, podemos vivir de cielo aún siendo todavía almas viadoras o estando todavía vivos en este planeta, por así decirlo. Entonces, Jesús le dice a Luisa en la lectura 32:24, dice, y así como la vida humana tiene su vida, sus miembros distintos, sus cualidades, así nuestro Ser Supremo tiene sus cualidades purísimas, no materiales, porque en nosotros no existe materia que forme nuestra vida. Unidas juntas, santidad, potencia, amor, luz, bondad, sabiduría, omnividencia de todo, inmensidad, etcétera, forman nuestra vida divina. Pero ¿quién constituye el movimiento? ¿Quién regula? ¿Quién desarrolla con un movimiento incesante y eterno todas nuestras cualidades divinas? Nuestra voluntad. Ella es el motor, la dirigente que da a cada una de nuestras cualidades la vida obrante. Así que si no fuese por nuestra voluntad, nuestra potencia estaría sin ejercicio, nuestro amor sin amar y así de todo lo demás. Entonces, si se da cuenta cómo Jesús hace hincapié en que la voluntad, su voluntad es la que mueve a todo Dios. Entonces, ¿qué nos dice así de paráfrasis? El ser de Dios es el conjunto de todos sus atributos, unidos por el amor y movidos por su voluntad. Entonces, la voluntad es la que mueve todos los atributos de Dios, todos los atributos de Dios están movidos por la voluntad. Pero como todos esos atributos están unidos y están como dentro del amor de Dios, aun y cuando los mueve la voluntad, en el momento en el que sale cualquier atributo de Dios, se vuelve amor. O sea, la paciencia, la omnividencia, la inmutabilidad, la justicia, la misericordia, todo se vuelve amor. Y ya no lo dijo anteriormente. El amor viene a ser el hijo de la voluntad. Entonces, queremos ser parte o mover todo el ser de Dios por medio de su voluntad. Sí, esa es la tirada de todas las almas que tratamos de vivir en la divina voluntad. Ese es nuestro fin último, mover a Dios, que Dios se mueva a través de cada uno de nosotros. Por eso Jesús le decía a Luisa en muchas ocasiones, hija mía, hazme hacer. Es más, hay lecturas en las que Jesús hasta le reclama a Luisa, le dice, oye hija, hoy no me hiciste hacer nada. Entonces, ¿de quién depende? ¿De Dios? No, depende de cada uno de nosotros qué tanto
vamos a mover a Dios? ¿Qué tanto poseemos de Dios? ¿Qué tanto tomamos de Dios? Dios propone y el hombre es el que dispone totalmente cómo y en qué medida va a mover los atributos de Dios. O sea, está moviendo a Dios y en términos muy, muy específicos va a determinar cuánto amor está dando a Dios. O sea, es un amor divino, dando un amor divino a Dios y a toda la familia humana, a toda la familia humana, pasados, presentes y futuros, aun y cuando nosotros ni siquiera los conocemos, aun y cuando nosotros no ni por aquí nos pasa, ¿de acuerdo? Entonces, continúa Jesús hablando en esta misma lectura, pero quisiera yo hacer énfasis en lo que nos decía hace un momento de la consumación. O sea, tenemos que tener la consumación de la unidad de nuestras voluntades, pero de una unidad suprema. En la lectura 52 del volumen 9, ahí es en donde habla y donde nos explica Jesús que existen dos tipos de unidad con Dios, que es la unidad baja y la unidad suprema de voluntades. Y entonces el alma tiene que llegar al punto de tener una unidad suprema de voluntad con Dios. Jesús le dice a Luisa en esta lectura: hija mía, la unidad suprema es cuando el alma llega a tal estrechez de unión con mi voluntad que consume cualquier sombra de su querer, de modo que no se discierne más cuál sea mi querer y cuál el suyo, porque ya se volvieron totalmente una sola cosa y entonces pues ya no hay ni tuyo ni mío, sino que todo es de ambos. Lo que Jesús quiere, lo quiero yo. Y entonces lo que quiero yo, lo quiere Jesús. Y continúa diciendo, así que mi querer es la vida de esta alma, de manera que cualquier cosa que dispongo, tanto sobre ella como sobre los demás, todo, en todo, está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella. Y luego comienza a dar ejemplos de las cosas que le pueden pasar a ella y a los demás. Entonces, fíjense el primer ejemplo que pone, porque él dice, así que mi querer es la vida de esta alma. Aquí es lo importante. Mi querer es la vida de esta alma. De manera que cualquier cosa que dispongo tanto sobre ella como sobre lo demás, en todo está contenta. Cualquier cosa le parece conveniente para ella. Y dice, la muerte. No, pues ahí ya. Independientemente de quién sea y cómo sea. Si tenemos la oportunidad de vivir la muerte de alguien cercano o lejano, vamos a decir que hay una guerra, por ejemplo, ahorita la guerra que está en Ucrania o en la línea de Gaza y todo ese tipo de acontecimientos muy tristes. Si el alma se descubre que quisiera otra cosa, o sea, que quisiera evitar la muerte de todas esas personas, entonces se pudiese decir que no tiene una unidad suprema de voluntades con Dios. O sea, todavía está en una unidad, sí, con Dios, está unida con Dios, pero no de manera suprema, sino que está de manera baja. Por eso pone primero la muerte y luego dice la vida, la cruz, la pobreza, etcétera. Entonces, cuando el alma reniega de cualquier tipo de cositas que se le puedan presentar a la vida, sí existe una unidad, pero no es una unidad suprema. Todavía existe el tuyo y el mío, todavía hay una distinción entre Dios y la criatura. Pero cuando ya
no hay ningún tipo de movimiento o de sufrimiento, o sea, la voluntad ya no le hace guerra, todo le parece conveniente y en todo está contento o contenta, pues entonces ya existe esa unidad suprema de voluntades y todo le parece conveniente, todo lo quiere, no hay ningún problema de nada. Dice, todas estas cosas que es la muerte, la vida, la cruz, la pobreza, etcétera, las mira todas como cosas suyas y que sirven para mantener su vida. Llega a tanto que aún los castigas no la asustan más, sino que en todo está contenta del querer divino, tanto que si le parece que si yo lo quiero, ella lo quiere. Y si ella lo quiere, el Señor lo hace. Yo hago lo que quiere ella y ella hace lo que quiero yo. Este es el último punto de la consumación de tu voluntad en la mía que tantas veces te he pedido. Obviamente que pues, para Luisa no es que ella no lo quisiera, simple y sencillamente es que para ella la obediencia le imponía el oficio de víctima. Entonces ella quería lo que Jesús quería. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pues un terremoto en algún lugar, alguna manifestación de la justicia de Dios. Luisa quería lo que Jesús quería ya en este punto, pero en muchas ocasiones la obediencia, o sea, el sacerdote le mandaba decirle a Jesús que vertiera en ella parte de los castigos para que la humanidad no sufriera tanto. Entonces, por esa cuestión, no existía una unidad suprema de voluntades, pero no es porque Luisa no estuviera dispuesta, no quisiera, no estuviera lista, no, sí, todo estaba bien, pero la obediencia no le permitía todavía dar como ese brinquito, ¿de acuerdo? Entonces dice, esta es la unidad suprema. ¿Cuál es? Pues en donde no hay ni tuyo ni mío, todo le parece conveniente, lo que Dios quiere lo quiero yo, lo que yo quiero Dios lo hace. Dice, además está la unidad baja, en la cual el alma está restringida, sí, pero no ve mis disposiciones como cosa suya, como vida suya, ni se hace feliz en ella, ni pierde su voluntad en la mía. Entonces todavía está en esta disyuntiva de ir aceptando plenamente todo lo que le acontece en su vida y en la de los demás, y quisiera tratar de hacer un cambio en muchas ocasiones. Y a mí me gustaría mucho decir esto, el vivir en la divina voluntad no implica el hecho de estar nosotros buscando la solución de alguna cosa en la divina voluntad. Porque si yo busco la solución de alguna cosa en la divina voluntad, la solución de algún problema, la solución de alguna enfermedad, buscando mi sanación, lo que ustedes quieran, en la divina voluntad, pues entonces eso me saca absolutamente de la divina voluntad, no es vida divina. No se trata de buscar la solución en la divina voluntad, sino se trata de vivir la situación que sea en la divina voluntad. Ahí sí ya cambia absolutamente todo el panorama y todo el contexto. Entonces, no busque la solución de lo que le pasa en la divina voluntad. No, más bien usted viva todo lo que le pasa en la divina voluntad. Y así se soluciona para bien o para mal, pues eso ya son otros 20 pesos, como por ahí dice. Adonai, se puede Dígame. decir que es como si fuera el oficio que nos está dando en ese momento Jesús, por decir, si en vez de, como dices tú, de buscar una solución, es como el oficio que nos da Jesús. Tengo un problema, pues bueno, no busco la solución, sino le doy vida a la divina voluntad y es el oficio que en ese momento Jesús me está permitiendo que lo viva. Sí se puede entender así. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, todas las penas que pasaron Jesús y nuestra Madre Santísima, incluyendo a San José, Jesús dice y María dice que esas penas eran penas de oficio. O sea, a ellos no les correspondía nada de eso, pero ellos quisieron padecer absolutamente todo como si fuese, no es que sea así, entre comillas, lo voy a decir, ojalá que se entienda como si fuese parte de su trabajo. Entonces, para el alma que vive en la divina voluntad, tiene que aprovechar absolutamente todo lo que le pasa para vivirlo en la divina voluntad y de ahí tomar algo
para glorificar a Dios, acompañarlo, honrarlo, adorarlo, consolarlo, aliviarlo, lo que ustedes quieran, a Dios, y para darle un beneficio también a las almas. ¿De acuerdo? Y entonces ese viene a ser exactamente el oficio de la criatura. Esas penas que están sufriendo, ese padecimiento, esa enfermedad o cualquier situación, y bueno, ya dijimos cosas que entre comillas son malas, pero también esa felicidad, esa alegría, ese éxtasis o esa emoción que están sintiendo, también es el oficio que Dios le está permitiendo que usted esté pasando para poder darle vida a Dios en esa situación específica de su vida. Y hay una lectura en la que Jesús le dice a Luisa que todas las cosas de la vida, o sea, todas las cosas que padecemos o que pasamos o vivimos, están ahí para llevarnos a un estado de santidad querido por Dios. Entonces, ahora sí que como decía el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado para llevarnos a la santidad de la divina voluntad y en medida de que cada uno quiera irla tomando. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que me pasa no es al azar. Está allí para que yo pueda vivir eso en la divina voluntad, para que pueda ejercer ese oficio en la divina voluntad. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Súper bien. ¿Alguien tiene alguna duda o continuamos? Continuamos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, en la lectura 18:18 dice, aquí Jesús nos habla de cómo el vivir en el querer supremo es la cosa más grande. Es el vivir la vida divina y el alma obra en la unidad de la luz eterna, que es el prodigio de los prodigios. A todos nos gustan los milagros, pero mucha gente está buscando un milagro pues, más físico. En este sentido, este es el milagro más grande que Dios puede obrar siendo Dios. Entonces Jesús, bueno, dice aquí, dice, después de esto, está Luisa, mi pobre mente se perdía en el querer supremo y hacía cuanto más podía para hacer todos mis actos en la divina voluntad. Me sentí investida por una luz suprema y mis pequeños actos, en cuanto salían de mí, tomaban lugar en aquella luz y se convertían en luz. Y yo no podía ver ni el punto de la luz en la cual los había hecho, ni dónde encontrarlo, solo veía que se habían incorporado en aquella luz interminable y no más. Ya no alcanzaba a ver nada más. Solamente que sus actos se volvían luz y se unían al acto único y eterno de Dios, que es un sol más grande y brillante que todos. Y Jesús le dice, hija mía, ¿cómo es bello el obrar del alma en mi voluntad? Su acto se une al acto único de su Creador, que no conoce sucesión de actos, porque la luz eterna no es divisible. Y si se pudiera dividir lo que no puede ser, la parte dividida se volvería tinieblas. Así que el acto dividido, siendo luz de todo su obrar, forma un solo acto. Por eso el alma obrando en la luz de mi querer se une a aquel acto único de su Creador y toma lugar en el ámbito de la luz de la eternidad. Y uno aquí dice, ¿qué dijo? Pues aquí dice que la luz y el acto divino. Bueno, sí. Hay una frase muy famosa que Jesús dice. Él dice que los actos toman las características de la voluntad con la que se realiza. Por eso es
que todos los actos que salen de nuestra propia voluntad humana se vuelven tinieblas, son finitos, se terminan, son débiles. Y así le podemos seguir con un chorro de adjetivos, pero todos limitantes, todos que degradan, ¿de acuerdo? Por eso hay obras religiosas incluso que comienzan y que llegan a un término. Hay otras que tienen una vida muy larga, pero pues tienen altas y bajas. Pero los actos hechos por Dios son los únicos actos que permanecen en acto de hacerse siempre. No se terminan, no se mueren, no se acaban, no se degradan, no les pasa nada. Esos están en acto de repetirse siempre, de estarse haciendo siempre. Por eso es que Jesús dice que sus actos, si se separaran, que no puede ser, se volverían tinieblas. Eso es lo que le pasa a los actos de la criatura. Salen de la criatura hechos por una voluntad humana y entonces esos actos terminan en qué? Pues en nada. Por muy grandes que nosotros seamos, llega el punto en el que nadie nos recuerda y siempre son limitados. Vamos a poner un ejemplo. Y esto es sin raspar los muebles de nadie y tampoco no estoy haciendo menos a ningún santo ni nada. Simplemente es un ejemplo y ya. El hecho está en que, por ejemplo, cada uno de nosotros podemos haber sido muy buenos, pero ¿cuántas generaciones después de nosotros van a saber que nosotros existimos? ¿Quién se puede acordar de nosotros? O sea, 10 generaciones después de nosotros, ¿creen que se vayan a acordar de quiénes somos? A No, nosotros, no, no sabemos ni quién fue nuestro tatarabuelo y quién sabe las cosas buenas que haya hecho, a lo mejor sí. No. Y hay personas que hicieron mucho bien haciendo una obra religiosa, pero sigue siendo limitada aún y cuando siga en el presente. Por ejemplo, San Francisco. Ahí está la orden de los franciscanos que comenzó por ahí en el 1200, me parece, por ahí. Del 1200 para acá, la orden de los franciscanos está haciendo mucho bien, pero no a todos. Y del 1200 que fue fundada para atrás, imposible hacerle bien a las personas. ¿Están de acuerdo, sí o no? sí, Pero los actos hechos en la divina voluntad sí pueden hacerle bien a toda la familia humana, pasados, presentes y futuros, desde que Adán pisó la tierra, siendo el primer hombre creado, hasta el último que la ha de pisar. Y usted haciendo actos en su casa. Si se da cuenta la potencia universal que tiene el acto hecho en la divina voluntad, porque toma las características propias de la voluntad con la que se realizó, que es una voluntad divina. Ejemplo, el más grande de todos, nuestra Madre Santísima. Díganme ustedes, ¿cuál orden religiosa fundó nuestra Madre Santísima? ninguna. Ninguna. ¿Qué acto sorprendente o prodigioso sabemos que haya hecho? ¿A cuántos muertos resucitó? ¿Cuántos ciegos les dio la vista? A nadie. Pero ella se convierte en la plenitud de los tiempos y nos da al Redentor. Ajá. Y fíjense, aún y con todo eso, la misma iglesia se tarda cuántos años para reconocer que, que María es Madre de Dios. ¿Cuántos años se tarda la iglesia en reconocer la Inmaculada Concepción de nuestra Madre Santísima? Muchísimos. Así, 1853 años. pobres. Mucho Entonces, tiempo. aquí el hecho está en esa unidad que nos transforma y que hace que en el momento en el que se obra lo divino, produce un amor divino y que ese acto toma las mismas características de los actos de Dios y permanecen por siempre.
O sea, la gloria que usted le da a Dios cada vez que se une a su divina voluntad y que participa de las obras de Dios, esa gloria que le está dando a Dios, esa gloria la va a gozar Dios eternamente de parte suya. Y así por cada acto que usted haga en la divina voluntad. ¿Se imagina? ¿Había pensado en eso alguna vez? No. Y luego dice, el vivir en el querer supremo es la cosa más grande, es el vivir vida divina. El celestial creador, en cuanto ve al alma en su voluntad, la toma entre sus brazos y poniéndola en su seno, la hace obrar con sus mismas manos y con aquella potencia de aquel fiat con el cual fueron hechas todas las cosas. Hace descender sobre la tierra, perdón, sobre la criatura, todos sus reflejos para darle su semejanza de su obrar. He ahí por qué el obrar de la criatura se vuelve luz. Se fija cómo ya Jesús acá nos está reafirmando lo que veníamos platicando y se une a aquel acto único de su creador. ¿Ande? Y si se une a aquel acto único de su creador y se constituye gloria eterna y alabanza continua de su creador. Por eso se atenta y haz que el vivir en mi querer sea para ti tu todo, a fin de que jamás puedas descender de tu origen, es decir, del seno de tu creador. ¿Qué les parece? Hermoso. Bien. Hermosísimo, hermosísimo. Y esta es la razón por la cual el alma que vive en la divina voluntad llega a formar una sola cosa con Dios. Se vuelve Dios por la gracia. Se vuelve Dios por don, no por naturaleza. Ahí eso sí tiene que quedar bien claro. Pero es precisamente a lo que estamos nosotros llamados, incluso en el catecismo de la Iglesia Católica, y que en muchas ocasiones nos cansamos hasta de estarlo repitiendo y parece como si fuésemos un disco rayado, porque repetimos mucho esos famosos numerales del catecismo de la Iglesia Católica, en donde la misma doctrina de la Iglesia nos enseña que la criatura, unidos a Dios, unidos a la divina voluntad, participa de Dios y que estamos llamados, que tenemos vocación a participar de la naturaleza divina. Pueden ustedes leer el 460 del Catecismo de la Iglesia Católica, que es el numeral del catecismo que más amplia y claramente habla de esta participación de vida divina. Quiere amar a Dios de tal manera que Dios se sienta amado perfectamente, que Dios reciba el amor que Él quiere y que merece de parte de cada uno de nosotros. Viva en su divina voluntad. Viva en su divina voluntad, haga actos en la divina voluntad de tal manera que esos actos van a generar amor, como ya nos lo decía en las lecturas pasadas. Es como la luz y el calor. Donde hay luz, hay calor. Donde hay voluntad divina, hay amor divino. Quiere llenar a Dios de amor, pero de estarlo llenando así como cuando nosotros, imagínense que tienen ustedes un bebecito, a su hijo así en bebé y que lo quieren cargarlo, cuidarlo, amarlo y atenderlo y demás. Imagínense a Jesús niñito y ustedes quieren amarlo y besarlo y glorificarlo y atenderlo y no dejarlo solo, acompañarlo y demás. Quieren que él sienta el amor que ustedes le tienen. Vivan en su divina voluntad, hagan actos en la divina voluntad y esos actos, como son hechos con voluntad divina, van a generar ese amor divino y van a hacer que Dios se sienta correspondido en el amor.
en el amor que Dios tiene hacia la criatura en todas sus obras, sobre todo en cada uno de ustedes, en el punto del Adán inocente. ¿Qué opinan? Muy bien. ¿Tienen alguna duda? A ver, chicas. No. Bueno, entonces, pues aquí terminamos nuestro tema del día de hoy, que viene a ser la voluntad y el amor divino. Y cualquier duda que les pueda surgir por ahí, pues ya saben, mándenme un WhatsApp al grupito y la resolvemos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Ok. Muchísimas gracias.